Fútbol colombiano tiene un problema hoy por hoy y es tener delanteros de calidad, delanteros colombianos goleadores. Así que hoy nos hacemos la pregunta acá en un toque. ¿Está faltando calidad o goleadores en esta nueva generación de futbolistas? Hoy lo respondemos acá en este video. Bueno, Diego, anteriormente nosotros hablábamos de fútbol internacional, de jugadores que estuvieran destacando en el fútbol internacional. Estábamos hablando de un Jackson Martínez, estábamos hablando de un Carlos Vaca, estábamos hablando de un Radamel Falcao García, de un Teófilo Gutiérrez también en el River Plate, ¿por qué no? También llegó a ser goleador ahí. De jugadores o delanteros que en su momento eh, fueron muy destacados, que inclusive se llegó a pelear, aunque bueno, Radamel Falcao siempre fue el titular en esa posición, pero siempre teníamos alternativas ante una posible ausencia de Falcao. Esa es la gran Claro. pregunta. Hoy el gran problema que tenemos, sin duda alguna, es el gol, la parte ofensiva. Porque yo creo que, no sé si usted lo comparte, y es que si en algo hemos ganado es en tener jugadores para cubrir posiciones que anteriormente no teníamos. Es decir, por ejemplo, en la gran selección de Pekerman del 2014 solo teníamos un lateral izquierdo, que era Armero. El lateral derecho fue Camilo Zúñiga y después apareció Santiago Arias, pero hasta ahí pare de contar. Después apareció en el lateral izquierdo un Farek Díaz y hasta ahí. Ahorita ya tenemos, digamos que para cubrir esa posición, jugadores de calidad. Tenemos a un Fuentes que está en buen nivel, está un Samuel Velázquez, un Salazar, un Borja a nivel internacional, un Machado a nivel internacional. Anteriormente no teníamos esa calidad en ese tipo de de línea defensiva. Hoy lo que falta es, Diego, goleadores. Goleadores porque no tenemos la sub-23, acaba de hacer un desastroso preolímpico sin anotar un solo gol durante la fase de grupos. La selección Colombia de mayores también, si bien tiene unos registros de gol, eh, digamos que interesantes, sí es verdad que no tenemos un nuevo goleador. Y en la sub-20, con Héctor Cárdenas también, el goleador no fue un 9 sino que fue un volante, que fue Oscar Cortés. ¿Qué podemos decir, Diego, de eso? No sé, digamos que es irónico. A mí me cuesta encontrar, responder el por qué hay esa escasez de delanteros. Creo que, y lo comentábamos detrás de cámara, creo que sería bueno que un formador de fútbol, alguien que trabaje desde la base de nuestro fútbol, nos explique o nos dé a entender el por qué en esos momentos no ha salido o no están saliendo muchos delanteros centros killers de verdad. Entonces se me hace muy difícil entender o explicar el por qué, encontrar una respuesta a eso. Pero sí es verdad que antes nos preguntábamos quién va a ser el 9 en función de que había muchos nombres, había abundancia. Hoy nos preguntamos ¿y quién va a ser el 9? Porque no hay nadie que sobresalga. Y Exacto. creo que eso es preocupante, sobre todo de cara al futuro, para ir ya soltando nombres. Creo que el único jugador que por ahí a futuro nos puede dar algo es John Jair Durán. Pero es que John Jair Durán sigue siendo un chico que hasta ahora se está adaptando al fútbol europeo, que igual también tiene que sumarle cosas a su juego, que también puede entrar en esa inestabilidad producto de su juventud, de su inexperiencia, etcétera, etcétera, a veces de que puede llegar a tomar una mala decisión en su carrera y eso le puede traer inestabilidad en su carrera. Entonces, tampoco creo que John Jair Durán hoy sea una certeza de cara al futuro. Y los que tenemos, si bien son buenos nombres, sobre todo yo creo que el de Cucho Hernández es un buen nombre. Tampoco creo que Cucho Hernández sea, por ejemplo, un killer, un jugador, un crack, como si lo teníamos en la época
con Radamel Falcao, con un Adrián Ramos que brillaba en el Dortmund, con un Jackson Martínez que salía campeón de la UEFA Europa League, o un Carlos Vaca que también salía campeón de la UEFA Europa League. Me menciona un nombre y es la de el Cucho Hernández. Entonces le propongo dividir esta conversación porque más que dar respuesta es conversar un poco de lo que está sucediendo porque sí me parece preocupante, porque el factor principal del deporte, del fútbol, es el gol. Es la esencia, sí o sí. O sea, es donde usted, por el cual usted logra los objetivos, búsquelos con el método que usted busque, es el gol el que usted le da los objetivos claros. Entonces le voy a proponer dividirlo de los jugadores que están ya, digámoslo, sonando en la posición de delantero centro, que pueden de pronto dar una manita, y, y de los que de pronto se vienen acercando un poco en un proceso de selección o dentro de la Liga Colombiana en esa posición de 9. Porque nombrando el Cucho Hernández, uno ve unos números interesantes como goleador, o sea, un jugador como delantero centro. La temporada en el Columbus, en el que él salió campeón el año pasado, tuvo en total 21 goles y 8 asistencias en 33 partidos. Son números interesantes e importantes además. ¿Que no es la mejor liga? No, no la es. Pero sí es una liga en la que está destacando un colombiano y que quizás podría dar una mano en un factor o en un índice en el cual hoy por hoy la selección colombiana no tiene. Otro nombre que suena por ahí, que ya también ha tenido convocatorias con la selección Colombia, que además tiene números muy buenos. Tiene 14 goles en 16 partidos, es Mateo Casierra. El otro jugador es otro que no ha tenido, digamos que, números convocatorias con Lorenzo, pero que sí tiene números muy importantes y ha hecho goles en una liga, no sé si mejor que la MLS hoy por hoy, pero que sí al menos tiene más nombre, que es la Liga Mexicana. Estamos hablando de Harold Preciado, que tiene 27 años, 12 goles en 19 partidos. Ya en esta esta nueva temporada, ya lleva en 4 partidos 3 goles. Y el último es uno de la Liga Colombiana, que el año pasado tuvo un año impresionante en las Águilas Doradas, lo que le permitió llegar al Junior de Barranquilla. Estamos hablando de Marco Pérez. 40 goles en 70 partidos, son números impresionantes para un delantero centro, no solo en el ámbito colombiano, sino a nivel internacional. Son números buenísimos por parte de Marco Pérez en un registro de todo el año de 40 goles. Entonces uno ve que hay alternativas, Diego. No sé si al mismo nivel de antes. Yo creo que eso es complicado porque es una generación que marcó mucho por talento, marcó mucho por la capacidad que tuvieron para adaptarse al fútbol internacional y europeo y asimismo generar registros importantes tanto en el fútbol internacional, en el fútbol europeo como en la selección Colombia. Pero con ese tipo de números uno podría decir, hombre, llámenlos a ver qué pueden ofrecer a la selección Colombia, porque si algo sabemos es que Borré no es un goleador, no es un Sí. goleador, es un jugador que puede eh, registrar goles, sí, pero no es un delantero del cual te quede uno y te la marque directamente. No es un jugador de esos. Y Borja, pues bueno, Borja realmente no ha tenido un, Mm, no sé, no le ha ido muy bien en River realmente. Es un jugador que ni siquiera Sí, es no. titular fijo, sino que le ha tocado alternar con los otros delanteros y que inclusive hay mejores delanteros que Borja en el River Plate y que se han adaptado mejor al modelo de Michelis. No sé usted cómo lo ve. Sí, digamos que, y para complementar, Rafael Santos Borré llevaba 4 goles en 16 partidos, 11 como titular en lo que fue su participación en esta Bundesliga. Obviamente hay que esperar su adaptación en el Inter de Porto Alegre, pero Pero que sí es verdad, no son números buenos para un delantero. exacto. Y que marcan un poco lo que es Rafael Santos Borré, porque esto es algo que nosotros siempre hemos hablado y es que Rafael Santos Borré no hay que medirlo mucho por los goles, sino por otros registros en los que él puede aportar un poco más. En otro caso, sí, para mí, por ejemplo, para mí lo del Cucho Hernández sí se presenta como una muy buena alternativa,
sobre todo porque es un jugador que ha jugado desde la banda, partiendo desde la banda. En Watford jugó, le recuerdo algunos partidos partiendo desde la banda. En el Columbus Club también recuerdo algunos partidos partiendo desde la banda. Entonces creo que puede ser una solución, sobre todo porque digamos que puede adaptarse muy bien a ese rol que le está pidiendo Néstor Lorenzo, tanto a Luis Díaz como a Rafael Santos Borré. Entonces creo que por ahí pueden ir los tiros, pero también hay que decir que para Néstor Lorenzo, el Cucho Hernández tampoco es una alternativa, o por lo menos un plan B o un plan C. Y eso hay que tener, porque él no es un habitual, si bien ha sido convocado, yo no le veo a Néstor Lorenzo como la confianza depositada en el jugador de la MLS. Pero sí, a mí sí, por características, creo que es el que mejor encaja con respecto a lo que es Mateo Sierra, por ejemplo, o lo que es John Córdoba, que también es otro nombre, ¿Mm? entre otros. Entonces, sí, yo por lo menos sí veo más al Cucho Hernández. Obviamente, lo que se marca no a nivel del talento y de la calidad de los delanteros que tuvimos hace unos 5 años, pero sí creo que es un jugador que a nivel de registro goleador nos puede aportar. Yo voy a dejar una pregunta porque realmente responder eso requiere uno tener expertos para que hablen de ese tipo de temas. Y es si los formadores de clubes o las inferiores de los clubes no se están centrando tanto en la parte delantera o la parte ofensiva. Porque uno se pone a ver los jugadores que destacan de la liga colombiana y son los jugadores ya veteranos que tienen un recorrido internacional y que han venido ya en su fase final de su carrera. En Junior tenemos a Carlos Vaca, en Santa Fe tenemos a Hugo Rodallega, en el América de Cali tenemos a Adrián Ramos, no sé si se me escapa otro por ahí. eh, por ejemplo, en Medellín tienen un Jefferson delantero que Duque. no es alguien que el gol sea su facultad principal, la de ser goleador, que estamos hablando de Brian León. Em, de pronto Sandoval en el Cali es una alternativa distinta a los clubes que ya hemos mencionado. Dairo Moreno en el Once Caldas, Jefferson Duque Nacional. Duque el Nacional. O sea, son jugadores que ya tienen, y con eso no quiero como entrar en lo peyorativo de la edad, ¿no? De la Sí, sí. crítica peyorativa que se le hace a la edad, sino lo hago es porque las instituciones sí o sí sobreviven de las generaciones. Y de lo que uno observa del fútbol colombiano es que no hay un solo jugador joven que esté destacando por gol y que se esté mostrando. Que uno vea, este puede ser alternativa para la sub-20, para la sub-23, para que lo empiecen a llamar, le empiecen a dar proceso. No, no lo encuentra realmente, no lo encuentra en la liga colombiana. Entonces yo dejo la pregunta ahí para los que quieran conversar en la caja de comentarios, porque sí preocupa realmente, Diego, porque uno observa la sub-20, la sub-23. Por ejemplo, la sub-23 terminó sin un solo gol en los preolímpicos. La sub-20 terminó con su goleador siendo un volante, que es Oscar Cortés. Jugadores que llamaron de España para ese tipo de posiciones que no les costó poder cumplir ese tipo de registro que fue el gol. Jugadores de la Liga Colombiana, como le fue Caraballo, como lo fue Tomás Ángel, que tampoco les pudo dar para rendir en ese tipo de factores. Entonces uno se pregunta si realmente ya el camino de formación se ha ido por otro lado o qué está pasando. Porque sí está pasando es que, por ejemplo, en línea defensiva tenemos una sobrepoblación, por decirlo así, entre comillas, de jugadores muy buenos, jóvenes, que inclusive ya tienen su proceso en selección de mayores. Velázquez, como lo mencioné, Fuentes por ahí se acerca, ¿qué otro lateral por ahí se me hace? Borja, Machado, centrales como Mantilla, centrales como Álvarez, centrales como Ginás, centrales como Mosquera, Lucumí, Cabal. Cuesta, Mosquera, laterales derecho como Danton, laterales derecho como Campo. O sea, jugadores muy buenos que antes nosotros no teníamos en esa sobrepoblación de línea defensiva, que además tienen muy buen talento, es decir, una proyección muy interesante en cuanto a su carrera futbolística y en lo que puedan dar también
en la selección Colombia, pero que no pasa, por ejemplo, porque yo no encuentro, por ejemplo, esa sobrepoblación en otro tipo de posiciones. Y hay otra cosa que quiero marcar y es, o preguntar también, dejar una pregunta al aire, y es si digamos que ese trabajo formativo se ha direccionado más a formar extremos que delanteros centros. Porque Ah, yo también veo cierta sobrepoblación, incluso lo charlamos cuando salió la convocatoria sub-23 para ajá, preolímpico. A mí me parecía que había una sobrepoblación de extremos, todos muy buenos. A mí Nelson Quiñones, si quieren Palacio, meter a Oscar Cortés, Palacios, Perea, etcétera, etcétera, me parecen muy buenos, pero también habla un poco de que, no sé, o no habla un poco, sino que por ahí uno puede llegar a interpretar, obviamente del desconocimiento del trabajo formativo, si este trabajo formativo se está direccionando más a formar extremos o a formar extremos y no delanteros centros, porque también es una lectura que se puede dar. Obviamente, ojalá alguien, algún formador nos diga, nos responda si tiene alguna razón. Y también yo también quiero preguntar otra cosa. Eh, Más allá de Lautaro Martínez, de Julián Álvarez, de Blajovic, de Haaland, ¿por qué no? De Harry Kane, entre otros delanteros, no sé si ese problema también es a sea a nivel nivel mundial, global. exacto, o solo es en Colombia. Porque pues al final yo en Brasil veo a Hendrik que la va a romper, es un delantero centro bárbaro, también Ujú. puede estar John Kennedy, etcétera. Vitor En Roque. Argentina, Vitor Roque, exacto, en Argentina hay delanteros centros. Entonces, pues a mí sí me gustaría también saber y que nos den la opinión si esto ya es un problema solo de Colombia o si es un problema a nivel global. Sí, de hecho, para ir cerrando, Diego, podríamos dejar la invitación a un formador que de pronto nos esté observando, sea suscriptor de nosotros y vea nuestros videos, que se contacte con nosotros ahí. En nuestra cajita de comentarios deje un mensaje de contacto para hacer un video. Sería muy interesante, no solo como contenido, sino también en la parte de trabajo periodístico, uno poder entender más de cerca hacia dónde se está direccionando la parte formativa en las divisiones menores de acá de la Liga Colombiana. Y la pregunta que usted hace es muy interesante. Si es uno, simplemente el problema local, es decir, nacional, perdón, en Colombia, o si es algo que está sucediendo también ya en otros países, quizás porque el rumbo del fútbol está direccionándose a eso, quizás por eso, Exacto. puede darse también, ¿no? Por la dinámica del mismo juego. Entonces, ahí dejamos la invitación extendida a algún formador que sea experto en el tema para hacer un video interesante en el que podamos responder esas preguntas que dejamos el día de hoy. Este era un video más como para que conversáramos entre todos, no solo nosotros dos, sino que también ustedes en nuestra caja de comentarios y también en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y X, también acá en nuestra cuenta de YouTube. Denle like al video, suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.